porque puse el programa y resulta que me encuentro con dos jóvenes con pelo, así que obviamente Yorca no Sí, era, ¿no? sí. Gracias, Uke, gracias. Bueno, para arrancar, una noticia muy mala. Acabo de recibir la información de la cantidad de gente que en el Uruguay está por debajo de la línea de pobreza. Oh, Son 400.000 uruguayos que están bajo la línea de pobreza en este país. Creo que es una cifra que no amerita comentarla. Para una población tan chica y para un país tan chiquito, 400.000 habitantes uruguayos, compatriotas nuestros, están bajo la línea de progreso, de pobreza. Así que es un dato que creo que vamos a tener que manejarlo la semana que viene, obviamente, si es que no lo toma antes eh, el amigo economista. De cualquier manera, quiero decirles que estoy pensando en hacer un club de fans, Va. porque anduve la semana pasada por Lagomar, me paran tres muchachos, es decir, dos varones y una muchacha, y me dice, ¿usted supe, no? Le dije, sí. ¿Y de dónde me conocen? De Andares. Nosotros escuchamos Andares y vemos Andares. Ah, qué bien, bárbaro. ¿Le podemos hacer un pedido? Sí. Conocemos poco de la historia reciente. ¿Usted se anima a contarnos, por ejemplo, lo que pasó el día 14 de abril del año 72? Le dije que sí. Y bueno, vamos a arrancar con eso, Qué si a bien. ustedes les parece. mira, yo Así no había que, nacido todavía, ¿quién? Y yo no había ¿Quién? nacido todavía en el 14 de abril del 72. Bueno, sí, y el otro tampoco me parece, ¿no? No, No, menos. yo nací 15 días después, 15 días después de que de, del 14 de 70 abril. de Sí, 72. del 72. Ah, mirá. Así Soy, que ya soy, soy, no soy te un cocinas pibe. no te cocinas. No, primo soy yo, escuchame, ¿qué te pasa? Yo tengo 16. Sí, 16 tenías en el 72. 8 y 8, 8 y 8, ¿cuánto es? Seguro, 16, Claro, ¿está está bien? bien. Y bueno, Perfecto. tengo 16 Clarita entonces. la cuenta. Lo que pasa es que ustedes no entienden la matemática, es así, se cuenta así, era ahora, ¿viste? El año que viene voy a tener 17. Ahora cuando cumpla voy a tener 17. 17. Bueno, Está en bien. fin. Bueno, dice mi hermano de la vida, hoy co-conductor porque lo desplazaron, que Andares debe ser un nicho que nos permita pensar. Y yo comparto su pensamiento. Y por tal forma de entender la vida, y porque hay distintas formas de interpretar lo sucedido en el pasado reciente, pretendo agregar una visión más, la mía. Claro, claro está que quienes ven o escuchan este programa o leen este programa tienen el derecho de aceptar o no aceptar lo que voy a contar. De cualquier manera, yo respeto la decisión que tomen. Al fin y al cabo, es una forma de pensar, como dice Yorca, y voy a quebrar una forma que me impuse. Voy a hablar hoy en primera persona. Vamos a mi visión. Me pidieron que hablara del 14 de abril de 1972. Y ese día se realizaron varios, perdón, el 14 de este mes se realizó el acto que quieren marcar el fascismo en el Uruguay, que tuvo por escenario la Plaza de la Bandera. Allí el fascismo uruguayo quedó retratado en el diario Caganchero. Chiquita la foto. Seguro que son más, pero no fueron al acto. Hubo otro 14 de abril
en 1972, que ese fue el que me pidieron que relatara, que fue el día en que el MLN dio muerte a los integrantes, a 4 integrantes del Escuadrón de la Muerte, que se había institucionalizado en aquella época. Eso fue en la mañana. Y por la tarde, con participación de efectivos policiales y militares, y con un despliegue inusitado de helicópteros, patrulleros, grandes cantidades de militares y policías, ingresaron en dos domicilios, uno en Malvín y otro en el Buceo. Allí asesinaron a quienes estaban en la casa, y de acuerdo a las declaraciones que nos hicieron los vecinos, y además también que fueron corroborados por los estudios que se hicieron a posterior. Solo sobrevivieron 2 integrantes del MLN que fueron descubiertos, escondidos en la planta alta de la casa de la calle Amazonas, a escasa distancia de la Escuela Experimental de Malvín. En ese entonces yo vivía en la zona y, alertado por el despliegue en el barrio, me fui a buscar a mi hijo, porque no sabía lo que estaba sucediendo, a la escuela experimental, donde él concurría. No me dejaron llegar, las autoridades no me dejaron pasar, y entonces estaba desesperado, yo no sabía lo que hacer, pero en fin, después, al final, después de lo que hicieron en la casa de la calle Amazonas, pude encontrarme con mi hijo y supimos que una de sus compañeritas había perdido a sus padres. Había quedado sola. Esta niña, que vivía junto con sus padres en la casa de la calle Amazonas, 1440. Allí entraron, como dije, a sangre y fuego. Y fueron las fuerzas del Escuadrón Militar, del Escuadrón de la Muerte, de la policía y de los militares. También me enteré que habían cercenado las garantías individuales de la población, con el visto bueno, obviamente, del presidente Bordaberry, y lo que más me llamó la atención fue que el señor Sanguinetti, que siempre hace gárgaras de libertades y democracia, y era su ministro de Educación y Cultura en aquella época, no dijo ni una palabra al respecto. No habló absolutamente nada, como si no hubiera ocurrido aquel hecho. Hace 50 años Sanguinetti era joven. Después hizo las 2 presidencias. Y ahora ya veterano, tampoco lo escuché hablar de lo que sucedió en aquella época, particularmente en la zona de Malvín y en el Buceo. 3 días después de los hechos que he narrado, se produjo el asalto por los mismos actores del seccional 20 del Partido Comunista. 8 trabajadores fueron asesinados. Fueron asesinados y acribillados a balazos. Como se denunció en el Parlamento y como además se reconoció que no había, porque antes habían allanado el local, y que no había armas, y porque el pretexto era de que había armas allí para hacer quién sabe qué cosa. Todo esto fue visto por los vecinos que, escondidos detrás a ver cómo salían con los brazos en alto
8 compañeros de la 20 y los iban asesinando uno por uno, quedando tirados en el piso. Ese hecho demoró mucho tiempo porque no venía ninguna ambulancia y entonces ellos permanecían en el piso tirados, ensangrentados y muertos. Quiero decir que serán recordados en el mismo lugar de la Avenida Graciada y Valentín Gómez a la hora 17 del próximo sábado 23. Y recuerdo también que en el año 75 murieron también acribilladas a balazos las 3 jóvenes creo que eran del PVP. Una de ellas era maestra y era maestra de mi hija. Se llamaba Diana Maidanek. Y ya termino. He seguido porque, hablando del tema, porque particularmente Laura, otra oyente, me pidió que hablara sobre las cárceles. Había cuenta que Javier García abrió la cárcel del pueblo, que era de los Tupamaros. Quiero decir que hubo más de una cárcel. Yo, por ejemplo, fui invitado a 2 de ellas. Fue en el cilindro municipal, donde nos encontramos con una cantidad de gente que eran dirigentes sindicales, como yo también, que era dirigente sindical en aquella época, trabajadores de varios gremios y demás. Y la otra fue en La Tablada. Esas cárceles no las abrió el señor Javier García. Lamentable, podía haberlo hecho. Y por último, considero que el señor presidente de la República le debe haber comprado los títulos a la familia de Florencio Sánchez, porque ahora está en Barranca Abajo, como la obra que hizo Florencio Sánchez. La propuesta que nos hace, la propuesta no, la resolución que emanó en el día de ayer fue que le iba a dar 2% de aumento a los funcionarios públicos y el 3% a los jubilados y pensionistas. Obviamente eso ni siquiera es una propina, porque además es un adelanto de los aumentos que van a venir ahora. Fíjense que hay jubilados que cobran 10.000 pesos. Si le da 2%, 3%, imagínense que no pueden comprar absolutamente nada. No es lo mismo los que cobran arriba de 150.000 pesos, que también los hay. Y también los funcionarios públicos, lo mismo. Hay funcionarios públicos que son porteros y demás, que cobran una miseria. Y hay otros que cobran muy buenos dineros porque son asesores en las distintas cosas. Así que realmente me parece que el señor presidente de la República está barranca abajo. Les agradezco mucho la atención. Me alegré mucho que haya gente joven, además, que hayan desplazado y echado a Llorca, ¿no? Lo despidieron. Sí, nosotros también, Uke. Estamos todos agradecidos por eso. Sí, bueno, tenemos que arreglarle el despido, pero de cualquier manera, si lo ven, denle saludos. Un abrazo para todos y muchas gracias por haberme permitido. No, por favor, gracias a vos, Uke, como siempre. Gracias a vos, que siempre nos toca escucharte del otro lado, pero bueno. Un abrazo. Fue un placer. Gracias, Uke. De cualquier manera, Leonardo ya me dijo que te va a traer tiene los ticholos. los ticholos, los bombones. Tiene un bombón para ti. No, ahora tiene que traer un litro de vino para vos y un litro de vino para mí, porque si estuvo en Mendoza hay buenos vinos. Hay buenos vinos, sí, claro que sí. Bueno, entonces tiene que haber traído 2. Aparte de los ticholos, tiene que traer Yo no tomo el mío, te lo regalo. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo y lo voy a tener que aceptar. Ahí está. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Grande, Uke, muchas gracias. Chau, chau.